¿Ya están viendo la presentación? Sí, Sí, señora. señora. Bueno, Sí, señora. Sí, señora. entonces, me presento para los estudiantes que no han tenido, que no fueron asignados en mi curso de Fundamentos de Economía. Mi nombre es Cindy Marisela Salinas. Yo soy economista, especialista en economía social y solidaria, especialista en finanzas y magíster en derechos humanos. Estoy con la UNAD cerca de 2 años y medio ya y con este curso llevo año y medio. Sin embargo, yo venía trabajando los periodos 16.5 y 16.2, pero en esta oportunidad ingresé al periodo 16.4. Entonces, me alegra tenerlos conmigo en estos CIPAS de primera matrícula. Quiero hacerles unas aclaraciones respecto de la modalidad de encuentros que vamos a tener nosotros. Recuerden ustedes que hay encuentros con el director de curso, que son las web, que son una vez al mes, es decir, cuando inicia cada actividad, lo primero que vamos a tener nosotros, el primer encuentro van a ser las web. Ya tuvimos ese primer encuentro la semana pasada con el profe Germán, él es el que dirige la web, y están estos CIPAS de primera matrícula que básicamente en estos CIPAS de primera matrícula lo que hacemos los tutores es introducirlos un poco más a la temática que van a trabajar ustedes en la actividad, ¿sí? La diferencia de estos CIPAS de primera matrícula con los CIPAS de curso, primero es que no abordamos acá la actividad en sí. Acá no desarrollamos la actividad, no revisamos a fondo la actividad, pero sí a través de material didáctico ustedes pueden reconocer un poco más los conceptos que van a trabajar en el desarrollo de las tareas. Y el otro encuentro que ustedes tienen con los tutores es el CIPAS de curso. El CIPAS de curso que en mi caso lo realicé la semana pasada, el viernes. Tengo estudiantes que también hacen parte de mi grupo de CIPAS de primera matrícula, a los que les recordé ese día que hoy teníamos encuentro por aquí. Alcanzó a identificar algunos que trabajaron conmigo el viernes pasado. Entonces, ustedes se van a dar cuenta la diferencia entre el CIPAS de primera matrícula y el CIPAS de curso. En el CIPAS de curso sí abordamos la tarea o la actividad que están desarrollando. Se resuelven dudas, les explicamos de manera detallada qué es lo que tienen que hacer en cada puntico de la actividad. Entonces, la metodología hoy es básicamente a través de unos videos, ustedes van a tener acceso a los conceptos que están manejando en esta actividad. Luego de finalizar cada video, es importante que nosotros hagamos un debate. Los que estuvieron conmigo en el CIPAS de curso ya saben que, o se dieron cuenta que a mí me gusta que ustedes intervengan, ¿sí? Me gusta que hablen, no crean que lo que ustedes piensan es una bobada o no vale la pena. Toda la intervención, todas las intervenciones son valiosas, ¿sí? Entonces, cualquier duda, todo lo que quieran ustedes aportar, la idea en estos encuentros es un diálogo con el tutor y poder, digamos que, debatir ese contenido de esos videos. Y la idea también es acá poner en contexto del país, en el contexto nacional, lo que estamos trabajando como para que ustedes se sientan un poco más cerca de la economía y no le tengan tanto pavor, tanto miedo. Entonces, recuerden que estamos nosotros con nuestra tarea 2, que ya lleva siempre 2 semanitas, creo, que inició. Y estamos a 16 días, si no estoy mal, de finalizar la actividad. Esta fotico la tomé antes, la tomé la semana pasada, pero estamos acá a 16 días de finalizar la actividad. La idea es que ustedes a través del foro hagan sus aportes. No les recomiendo que hagan sus aportes faltando 3 días porque generalmente nos saturan los foros, entonces a veces no alcanzamos a retroalimentar. Entonces están a tiempo ustedes de enviar sus aportes al foro. ¿Qué recomendación les quiero hacer, chicos? Que les hice a sus compañeros que estuvieron conmigo en el CIPAS de curso.
Ojo con las inteligencias artificiales. Yo sé que muchos de nosotros em, las tomamos como apoyo y es válido que la tomemos como apoyo. Nosotros los docentes también tomamos las inteligencias artificiales como apoyo, pero lo que no es permitido es que ustedes pongan la pregunta a la inteligencia artificial, me copien el texto y eso lo hagan valer como trabajo de ustedes, ¿sí? Nosotros tenemos una herramienta donde, o por lo menos yo, cuando ustedes me entregan su tarea en el foro, lo primero que yo hago es coger el texto y pasarlo a esa herramienta para identificar inteligencia artificial. Entonces, yo copio el texto y a mí la herramienta me dice 100%, 20%, 10%, 80%, 70% de inteligencia artificial. Entonces, eviten ustedes que la retroalimentación que les haga yo les diga que tienen un alto porcentaje de inteligencia artificial, ¿sí? Que digamos es lo mismo en las épocas de nosotros cuando copiábamos y pegábamos en, de Google, ¿sí? Entonces acá la idea es que ustedes sí es válido que ustedes acudan a ellas como para entender un poco más, pero lo que nosotros queremos en esta primera actividad es que ustedes se acerquen a los conceptos básicos de economía, que los interpreten y que a partir de ellos ustedes construyan texto. Sé que no es fácil el proceso de escribir, pero nosotros digamos que valemos absolutamente todos los esfuerzos que ustedes hacen. Nosotros sabemos que ustedes están trabajando, que están en esta modalidad por diferentes situaciones, ¿sí? Pero la idea es que nosotros veamos como tutores que ustedes hacen el esfuerzo de leer los documentos que se les dejan en los foros, los documentos de apoyo que les compartimos también en foros, y que cualquier duda que tengan, recuerden que nos pueden a nosotros contactar a través de Teams. Nosotros les entregamos a ustedes una agenda de acompañamiento donde tienen ustedes los horarios. En mi caso, decía a mis estudiantes, yo estoy tiempo completo. Martes a viernes estoy de 8 a 12 y de 2 a 5 en Teams. Y lunes y sábados estoy de 9 a 11 en Teams. Entonces ustedes me escriben, me puedo demorar un poquito, pero siempre les respondo. El momento que de pronto ustedes me escriban por Teams y yo no les responda, es porque no estoy en el CEAD o porque estoy en temas de investigación en trabajo de campo. Pero generalmente al siguiente día yo les respondo, igual por mensajería interna. Entonces, esa recomendación sumamente importante con los aportes que ustedes están entregando en el foro, porque hoy que hice retroalimentación, identifiqué de 4 aportes que hicieron hoy, 3 venían con alto porcentaje de trabajo de la inteligencia artificial, entre el 80, yo les acepto porcentajes en de 20 a 30%, ¿sí? Pero no más. Un porcentaje del 100% es algo que no construyeron ustedes, del 80% tampoco. Entonces, la idea es que ustedes se apoyen en estas herramientas, pero que no dejen ustedes o que no hagan ustedes plagio, digamos, en este caso, que sería pues entregarle a la IA la actividad y que la IA nos haga el trabajo. ¿Listo? La actividad la vamos a revisar una vez hagamos los debates de los videos. Y pues ustedes me pueden contar un poco cómo van con esa actividad, los que no son de mi curso, los que no hacen parte de mi curso, sino que están con otros tutores. Nuevamente les agradezco a ustedes la asistencia. Recuerden, vamos a ver un videíto. Creo que el primer punto que ustedes tienen en esa actividad son los principios económicos, que digamos la mayoría son fáciles de comprender. En el CIPAS de curso que tuve la semana pasada, habían 2 o 3 que les quedaba un poco más, como más complejas la comprensión de estos principios. Entonces vamos a ver ahorita la primera parte de nuestro encuentro. Es un video que nos va a explicar esos 10 principios de la economía, ¿cierto? Entonces la idea es que ustedes estén muy atentos a este video, finaliza el video y abrimos un debate. ¿Sí? De manera ordenada vamos a opinar. Yo dejo de compartir pantalla para poder ver las manitas. Levantan las manitas cuando quieran intervenir y yo les doy la palabra. ¿Listo, chicos?
¿Alguien quiere decir algo antes de iniciar con el primer video? Bueno, entonces creo que todo quedó claro. Vamos a iniciar, por favor, mucha atención con el contenido de este primer videito. Y al final hacemos un breve debate al respecto. Diez principios de la economía. Número 1. Las personas enfrentan disyuntivas. Expliquemos esto con un ejemplo. Si tengo $1 y una manzana cuesta $1, al igual que las naranjas, solo tengo la posibilidad de elegir una de estas dos frutas. A esto se refiere con enfrentar disyuntivas. Número 2. El costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla. Si un individuo debe decidir si ir a la universidad o trabajar, el costo de ir a la universidad será el no poder utilizar ese tiempo para trabajar y ganar dinero a su vez. Número 3. Las personas racionales piensan en términos marginales. No solo existen negro y blanco, también hay matices. Por ejemplo, si tú tienes 2 horas libres y quieres jugar y estudiar, no necesariamente tienes que elegir entre uno y otro, ya que puedes destinarle 1 hora a cada uno. Número 4. Las personas responden a incentivos. Un incentivo es algo que induce a las personas a actuar. Por ejemplo, si sube el precio del helado, comprarás menos helado. En cambio, si baja, comprarás más. Número 5. El comercio puede mejorar el bienestar de todos. Si no existiera el comercio y nos aisláramos individualmente, tendríamos que producir todo lo que necesitamos. En cambio, si existe el comercio, puedo especializarme en un área e intercambiar con el resto de los individuos. Número 6. Los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. En una economía de mercado, los recursos se asignan mediante decisiones descentralizadas, a diferencia de un sistema comunista, ya que en él numerosos hogares y empresas interactúan en el mercado para conseguir bienes y servicios. Número 7. El gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado. Una economía solo funciona si existen instituciones que hagan valer las reglas, como por ejemplo el derecho de propiedad de las personas, para que éstas puedan ejercer propiedad y control sobre los recursos escasos. Número 8. El nivel de vida de un país depende de la capacidad que tengan para producir bienes y servicios. Casi todas las variaciones de los niveles de vida pueden atribuirse a las diferencias existentes entre los niveles de productividad de los países, esto es, la cantidad de bienes y servicios producidos por cada unidad de trabajo. Número 9. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. La también llamada inflación puede provocarse por una impresión desmesurada del dinero, lo que a su vez ocasiona que el valor de este disminuya. Número 10. La sociedad enfrenta en el corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. En el corto plazo, una inflación más alta puede significar menos desempleo, pero por el contrario, menos inflación es más desempleo. Esto se explica de la siguiente manera. Un incremento en la cantidad de dinero, es decir, más inflación, estimula el nivel total de gasto y por ende también estimula la demanda de bienes y servicios. Con el tiempo, el aumento de la demanda puede estimular a que las empresas produzcan más y contraten más trabajadores. Por último, al contratar más trabajadores, se reduce el desempleo. Si quieres entender Listo, chicos. Entonces, pueden levantar la manita. Quiero que abramos un debate respecto a la información que recibimos de estos principios, de estos 10 principios económicos. Quiero que me cuenten ustedes em,
¿Cómo interpretan estos 10 principios? ¿Cuál les pareció más fácil de interpretar? ¿Cuál se les complicó un poco más? Sé que muchos de ustedes ya iniciaron su actividad y ya me enviaron a mí, los que están conmigo, ya me enviaron aportes de la actividad. Entonces quiero que me cuenten cómo les fue con este tema de los principios económicos. Muy difícil la comprensión del tema. Los escucho, chicos. La idea es que ustedes abran micrófono y me cuenten y podamos hacer un debate para que no se convierta el encuentro solo en ver los videos y escucharme a mí, ¿sí? Entonces quiero escucharlos cómo van con ese aporte que hicieron de los principios. ¿Cuál fue el principio que más rápido comprendieron y cuál fue el que menos comprendieron que les tocó revisar varias veces? John Mauricio, te escuchamos. Buenas noches, profe y compañeros. Profe, pues yo pienso que a mí de los 10 principios, el que más pues me pareció como más fácil de trabajar fue pues el de los incentivos que las personas tienen. Porque sí, uno al ir al momento del comercio, cuando tiene esta oportunidad de comprar más barato, pues busca los recursos para ejercer estas compras. Porque en el momento que estos digamos, productos suben, ya al colombiano promedio o a las personas les queda más difícil, pues dependiendo también de los estratos económicos y todo esto hace que se tenga más accesibilidad o no a estos productos. Me pareció que fue uno de los más fáciles de trabajar en el momento, de los 10 que yo, pues, o sea, de los 4 que yo elegí. Y uno de los que más como que me dificultó fue el de los principios marginales, cuando se estudian acerca de la economía. Sí, gracias, don Mauricio. Fíjate que sí, digamos uno de los más fáciles de comprender porque nos movemos como seres económicos todos los días, nosotros hacemos actividades económicas. Responder a incentivos, digamos que es lo más lógico en el hombre económico. Entonces, así como tú nos dices, cuando hay descuentos, yo les decía a mis estudiantes del CIPAS de curso, ¿qué pasa cuando ustedes van por ahí caminando y ven un letrero que dice 2 por 1? Inmediatamente como hombre económico, como ser económico, nosotros respondemos a ese incentivo y compramos, ¿cierto? Nosotros consideramos que es un beneficio porque el producto baja de precio, ¿sí? Seguramente nos quedan un 50% y respondemos a ese incentivo. Entonces, cuando a nosotros como hombres económicos nos dan incentivos, nosotros respondemos de esa manera. En el caso que tú mencionas, que cuando bajan los precios, nosotros compramos más de ese producto. Pero digamos que ejemplos de cómo respondemos a incentivos hay muchos, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes bueno, no sé cuántos son beneficiarios acá de política de gratuidad, pero generalmente cuando surgen estas políticas del gobierno, lo que se observa es que mucha gente se postula a estos cupos. Entonces, los que son beneficiarios a estos cupos son aquellos que responden al incentivo que el Estado les brinda en términos de gratuidad de la educación. ¿Sí? Entonces, para John Mauricio, este fue uno de los principios más fáciles de comprender y sí es uno de los más fáciles. Y el que a él le pareció un poco más complejo es el de los hombres racionales piensan en términos marginales. Ese siempre los estudiantes me dicen, profe, no entendemos. Entonces yo les decía,
Y cuando hablan de términos marginales en economía, siempre se hace alusión a una unidad adicional. Todo lo que sea marginal en términos de beneficios, de utilidad, de costos, es una unidad adicional. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo, que distribuí mi tiempo en estudiar 2 horas para fundamentos y 2 horas para otro curso, para otra asignatura, decido estudiar 1 hora más para fundamentos de economía? ¿Sí? ¿Qué pasaría si como productor yo decido producir una unidad adicional? ¿Sí? ¿Qué pasará con esos costos al producir una unidad adicional? Entonces, siempre que hablen en términos marginales, estamos hablando de unidades, de una unidad adicional. Y en este caso que nos contaba John. ¿Alguien más me quiere contar cuál fue su principio o el principio que más fácil comprendió, que no sean los mismos de Mauricio? ¿Cómo les fue con el principio 1? ¿Cómo les fue con ese principio de cuando el Estado imprime demasiado dinero, se genera inflación? ¿Quién más quiere participar? Jorge Eliezer, te escuchamos. Jorge Eliezer o Javier, alguno de los dos que abra micrófono y nos cuente. Javier Alberto González. Que tienen la manita levantada. Javier, ¿no tienes micrófono? Sí. Sí, ¿me escuchan? Bueno. Sí, ya te escucho. Listo. Bueno, profe, buenas tardes, profe, a todos los compañeros. Bueno, respecto al tema, digamos, hay una que pues me parece como fácil, que es la número 1, que dice que los individuos se enfrentan a disyuntivas, ¿cierto? Decimos que, bueno, que una disyuntiva, digamos, es esa toma de decisiones entre dos situaciones. Digamos, por ejemplo, una situación de disyuntiva puede ser que, por ejemplo, a mí me gusta de pronto el deporte, ¿cierto? Me gusta montar en bicicleta un sábado, pero también tengo un CIPAS a las 9 de la mañana, entonces ahí tengo que mirar cuál de las dos me sirve más, y tendría que tomar una decisión asumiendo, digamos, una consecuencia si dejo la otra. En este caso, pues obviamente aceptaría el CIPAS y no participaría en el entrenamiento con los compañeros, y al aceptar el CIPAS, pues me beneficiaría porque aprendería pues de la materia que está en ese momento, y pues obviamente los compañeros pues de pronto no podría ir a tomar café con ellos. Sí, 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 Javier, muy bien. Sí, digamos que ese principio también se les facilita mucho a ustedes, porque es esa toma de decisiones entre dos objetivos, ¿sí? ¿Qué hago? Si lo uno o lo otro, ¿sí? Y yo les decía también en el CIPAS de curso, recuerden ustedes que no solo a nivel económico, sino a nivel general en la vida, siempre nos enfrentamos a estas disyuntivas. Entonces, que al tomar una decisión, sea la que sea, siempre tienes que enfrentar consecuencias y renunciar a algo. Entonces, en este caso, que Javier toma la decisión de ir a sus IPAs, renuncia a 2 horas de entrenamiento con sus compañeros. Y pues las consecuencias es que no puede tomar café ni hace actividad física ese día. Javier, ¿y cuál fue Sí. el principio que más te costó interpretar? Pues digamos, a ver si de pronto, pues con la ayuda de la profe, pues nos ayuda, pues sí, entre todos, pues el tema, el número 7, los mercados no siempre funcionan de la manera perfecta. Ujú. La intervención del Estado puede mejorar los resultados del mercado. De pronto ese es como el que un poquito para mí más como complejo Más para complejo. entenderlo, a ver si de pronto puede haber una explicación un poco mejor. Claro que sí, Javier, mira. Generalmente nosotros cuando estamos en fundamentos de economía,
hablamos del padre de la economía, que es Adam Smith, ¿sí? Adam Smith decía que en el mercado no debía intervenir el Estado o el gobierno, ¿sí? Porque él solito, que había una mano invisible que regulaba el mercado, ¿sí? Entonces, que las fuerzas de oferta y demanda permitían que los precios subieran y bajaran, o sea, que el mercado solito funcionaba, que no era necesaria la regulación estatal. Yo te pregunto, ¿tú crees que sí existe esa mano invisible o crees que sí es necesaria la intervención del Estado en el mercado? Pues yo creería que sí es necesario la intervención del Estado, ¿cierto? Pues porque de pronto ayuda como a regular, ¿será? Claro. El Sí, tema de claro, la de precios, de sí, precios. porque imagínense eh, que no existiera, digamos que el Estado no pudiera intervenir en este caso. Em, las empresas primero estarían, digamos, en términos laborales, que es otro tipo de mercado, pagándole a las personas lo que quisieran, ¿cierto? Puede haber una explotación laboral. Podrían poner los precios que quisieran si no hay esta intervención estatal. Sí, podrían surgir empresas tipo monopolio que, pues, que regulan, que no los regulan porque ellos manipulan los precios y digamos que el Estado es el encargado de vigilar que esto no se dé. Sí, cuando hablamos de monopolios, duopolios, oligopolios, estamos hablando de una competencia imperfecta y lo que se espera en la economía siempre es que haya esa competencia perfecta donde todos los oferentes, digamos, tengan acceso al mercado y puedan ofrecer su producto y todos los demandantes que tengan la necesidad de ese producto puedan adquirirlo a un precio regulado, ¿sí? Entonces, es importante, sí, la intervención del Estado. Entonces, este principio, digamos que hace referencia a esa teoría económica de Adam Smith, que decía que había una mano invisible que regulaba el mercado y que no se necesita. Y este principio nos dice, es necesaria la intervención estatal. O sea, el mercado se regula mejor con la intervención del Estado. ¿Sí? ¿Alguien más quiere darnos su opinión o podemos pasar al siguiente? No tengo más manitas levantadas por acá. Profe, qué pena. Buenas noches. Buenas En noches. caso de lo que habla el compañero, también podría servir la exportación e importación de los productos. Ahí también intervendría el Claro, Estado. claro, hay intervención estatal cuando el Estado, digamos, abre fronteras, permite que productos de otros países lleguen a nuestro país. Generalmente, pues se supone que deben haber, para productos que nosotros tengamos o que nosotros, valga la redundancia, produzcamos en el país, deben protegerse, se supone. Deben protegerse a través de aranceles, ¿sí? Que vengan con aranceles los que ingresan, pero pues por cuestiones de acuerdos y de tratados de libre comercio, estos aranceles no los están aplicando y por eso se ve en muchos casos que ingresan productos que en nuestro país, digamos, produce, pero nosotros podemos obtener productos importados a menor precio, ¿sí? Entonces ahí una regulación importante del Estado que protege el comercio nacional, ¿sí? Que evita que estos productos ingresen más económicos y dañen o afecten la economía local, como es el caso, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, por ejemplo, que en Santander, el departamento de Santander es fuerte o era fuerte en una época en producción de calzado, ¿sí? En momentos que se hicieron acuerdos comerciales con China, se, se permite que llegue este producto a Colombia y empieza la economía nacional a competir con productos chinos. Y ustedes saben que estos productos llegan mucho más económicos. Entonces, un par de zapatos que el empresario produce, no sé, 30.000 pesos el costo de producción y que ellos pues aspiran a ganarles otros 30.000 que vendían a 60, 70 o en 80.000 pesos entra a competir con un par de zapatos de China
por un precio de 30.000 pesos. Entonces, esas empresas y este segmento del mercado, pues quebró. ¿Sí? Santander ya no es tan fuerte, ya no es tan productor como hace unos años, y ya no hay las mismas empresas. Entonces, ahí es donde se necesita la regulación estatal, pero digamos que acá también se juega mucho el tema político, ¿sí? Entonces, por eso es importante la regulación estatal. Gracias, Juliet, por tu aporte. Entonces, vamos a revisar el siguiente tema que ustedes están trabajando o que van a trabajar, que creo que es la división de la economía. La división de la economía. Entonces van a estar atentos a este video. Economías de casa. En el vídeo de hoy explicaremos la economía positiva y normativa. La economía positiva y la economía normativa son dos corrientes de Qué pena, doctora, no sé si soy solamente yo o si mis demás compañeros tampoco escuchan el audio del video. Sí, no se escucha nada. Realmente no se escucha nada. Gracias. Ya revisamos acá a ver qué pasó. ¿Ahora se escuchan? No, señora, yo no escucho nada todavía. Señora. Yo tampoco. Señora, Bueno, Bienvenidos a una ¿qué nos pasó acá? Ah, ya sé qué pasó. Bienvenidos una vez más a sí. Economías de Casa. En el vídeo de hoy explicaremos la economía positiva Ahora y normativa. La economía positiva y la economía normativa son Ahora dos se corrientes escucha de la doble, economía. doctora. Básicamente, la economía positiva describe y explica diversos fenómenos económicos, mientras que la economía normativa se enfoca en el concepto de justicia económica o en cómo debería ser la economía. Tras esta breve introducción, veamos con más detalle cada una de estas ramas. ¿Qué es la economía positiva? La economía positiva es una rama de la economía que se centra en describir, cuantificar y explicar la evolución económica, sus expectativas y los fenómenos asociados. Se basa en el análisis de datos objetivos, hechos relevantes y cifras relacionadas. Intenta identificar las relaciones causales o las asociaciones de comportamiento que pueden ayudar a desarrollar y probar las teorías económicas. La economía positiva es objetiva y se basa en hechos, y las afirmaciones son precisas, descriptivas y claramente medibles. Estas afirmaciones pueden medirse con pruebas firmes o mediante casos históricos. En la economía positiva no hay margen para la opinión, de ahí que se la conozca también como economía pura o economía descriptiva. Ejemplos de economía positiva serían: en España, la inflación del IPC fue del 2% en enero de 2021. En México, la tasa de desempleo aumentó un 2% en 2020. Estas afirmaciones se basan en hechos y no implican un juicio de valor. Su validez puede probarse o refutarse analizando las estadísticas del IPC en España y la tasa de desempleo en México.
En tus manos te dejo comprobar si son falsas o verdaderas estas afirmaciones. Ahora bien, ¿qué es la economía normativa? La economía normativa es aquella que utiliza juicios de valor, opiniones y creencias. Por tanto, esta rama de la economía es subjetiva y está basada en valores. Se origina en las perspectivas personales, los sentimientos o las opiniones que intervienen en el proceso de toma de decisiones. A menudo se asemejan a la política o al autoritarismo, por lo que esta rama de la economía también se denomina economía de lo que debería ser. Al final, la economía normativa incorpora análisis subjetivos y se centra en situaciones teóricas, lo que provoca que no se pueda demostrar la validez o la falsedad de las afirmaciones. Ejemplos de economía normativa serían: 1. El desempleo es más importante que la inflación en la situación económica actual. 2. El gobierno debería intentar reducir la desigualdad. 3. La privatización conduce a una asignación más eficiente de los recursos. Como hemos explicado, las afirmaciones anteriores son juicios de valor, y por lo tanto no se puede demostrar que sean correctas o incorrectas, solo con un análisis estadístico. Algunos economistas estarán de acuerdo, mientras que otros no lo estarán. Diferencias entre la economía normativa y positiva. Veamos a través del siguiente cuadro las principales diferencias existentes entre la economía positiva y la economía normativa. La economía positiva se refiere a una ciencia que se basa en datos y hechos. Por otro lado, la economía normativa se describe como una ciencia basada en opiniones, valores y juicios. La economía positiva es descriptiva, mientras que la economía normativa es prescriptiva. La economía positiva explica la relación de causa y efecto entre las variables. En cambio, la economía normativa emite juicios de valor. La perspectiva de la economía positiva es objetiva, mientras que la economía normativa tiene una perspectiva subjetiva. La economía positiva explica lo que es, mientras que la economía normativa explica lo que debería ser. Las afirmaciones económicas positivas pueden ser probadas, demostradas o refutadas científicamente, lo que no es posible con las afirmaciones económicas normativas. La economía positiva define claramente las cuestiones económicas. En cambio, las soluciones que ofrece la economía normativa a los problemas económicos están basados en juicios de valor. Conclusión. Después de explicar los dos conceptos, podemos decir que estas dos ramas no están en conflicto, sino que deben complementarse e ir de la mano. A la hora de elaborar leyes y teorías, la economía debe tratarse como una ciencia positiva, pero cuando se trata de la aplicación práctica, la economía debe tratarse como una ciencia normativa. Con todo esto nos despedimos por hoy. Si te hemos ayudado y quieres seguir aprendiendo, Bueno, ¿alguien me puede contar este tema de economía positiva y la división de la economía en economía positiva y economía normativa? ¿En cuál de los puntos de la actividad ustedes lo tienen que aplicar? ¿En el primer punto o en el segundo? Si no estoy mal, o que en el segundo. En el segundo, ¿qué dice Lady? Cuéntanos qué dice el segundo punto. O Andrea Caterín Flores, cuéntanos. El segundo punto como tal dice que las dos ramas de la economía son la economía positiva y la economía pues normativa como tal. Que la economía positiva se conoce como la economía descriptiva porque se describen los fenómenos y hechos económicos a partir de estudios e investigaciones. Y la tarea en ese punto consiste en describir tres hechos o tres fenómenos económicos de la economía actual y enunciar a qué teoría corresponden, si a la teoría microeconómica o a la teoría macroeconómica. Exacto, Andrea. Entonces, fíjense acá que cuando hablamos de economía positiva y economía normativa, hace referencia a esa descripción, ¿sí? A esa descripción de hechos económicos, a través, así como lo hace la compañera, a través de investigaciones, de datos
¿sí? Hay datos que respaldan todo lo que se dice, ¿sí? Entonces, que la inflación aumentó el 10% en agosto de 2024 comparada con el 2023. Hay datos que respaldan eso, ¿sí? Entonces, ustedes revisarán y sí hay datos que respaldan eso que se está diciendo. Mientras que en la otra contraparte, digamos que son más afirmaciones muy mías, ¿sí? Que digo, por ejemplo, el Estado debería invertir más en las familias de estratos 1 y 2 para redistribuir de manera equitativa el ingreso. Eso es algo que digo yo y que quiero yo, pero que no hay una teoría, o puede que haya la teoría, pero no hay datos que respalden que lo que yo estoy diciendo efectivamente va a generar que haya una distribución del ingreso más equitativa. ¿Ven? Mientras que en el otro lado, sí, digamos que la descripción que hacen de los hechos se hacen porque hay cifras, hay investigaciones que corroboran que eso ha sucedido así. En este caso, ustedes tienen que irse a esta parte de la economía descriptiva y El que hay cifras es el positivo, ¿cierto, profe? dime, Donde hay cifras es el positivo. sí, y el otro es el normativo. Sí. Entonces, ustedes tienen que irse a revisar 3 hechos económicos. ¿Qué les digo yo? No se vayan a buscar quién sabe qué hecho. Vayan con lo más fácil para ustedes. Yo les digo a ustedes, todas las semanas ustedes ven noticias, noticias económicas. Entonces, el tema del paro es un hecho económico. Ustedes pueden revisar ahí qué efectos positivos o negativos tuvo este paro. Y lo otro importante acá en esta parte de la actividad es que ustedes deben identificar si hace parte de la macroeconomía o de la microeconomía. Entonces recuerde que cuando algo es microeconómico hace referencia a un cambio en una estructura pequeña. Sí, puede ser que una empresa subió el precio de, por ejemplo, puede ser que Ecopetrol subió el precio que no, Ecopetrol no lo puede hacer, pero digamos una empresa, no lo hagamos con Ecopetrol porque ahí se nos va. Una empresa X subió el precio de su producto. Ahí es un hecho microeconómico. Cuando ustedes van y encuentran noticias como la inflación aumentó, el desempleo aumentó, estas ya son situaciones macroeconómicas, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes deben identificar. 3 hechos económicos que los puedan clasificar si hace parte de la microeconomía o de la macroeconomía y que ustedes digan el impacto que tuvo este hecho en el país, si es un impacto positivo o un impacto negativo. En el caso de el paro que hubo hace unas semanas por el aumento del diésel, el precio del diésel, ¿consideran ustedes que tuvo un impacto positivo este paro o un impacto negativo en la economía colombiana? ¿Y por qué? Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que tuvo un impacto, pues, de pronto para no, el presidente no estaba peleando, digamos, con las grandes empresas, sino con los que tienen 1 y hasta 3 carros. Entonces, se establece, pues, que no se suba el combustible. Pues ellos algo, mientras que se llega a la subida total. Entonces, pues fue más, digamos, más positivo. Gracias, Doreli. Karen Natalia Ballén, te escuchamos. Pues tuvo un impacto negativo, por ejemplo, aquí donde vivo, en un municipio, no lleva ni 2 días el paro y los alimentos como la papa, esto, subieron como 20.000, 30.000 los precios y pues el paro no lleva ni 2 días. O sea, sí tuvo un Entonces, impacto y negativo. todavía se mantienen esos Sí, precios, o sea, hasta sí. que ellos vendan los Claro. productos que compran a esos precios, pues van a mantener altos los precios.
Gracias, Karen. Fíjate que sí, hubo un efecto inflacionario con ese paro, ¿cierto? Entonces, lo que dice la compañera, productos que subieron muchísimo de precio, que si hoy vamos nosotros a mercar y a comprar esos productos, nos damos cuenta que no, o sea, que si antes comprábamos 3, 4, 5 unidades de ese producto, hoy no podemos comprar la misma cantidad porque el precio subió debido al paro. Entonces, como no podían pasar los productos, ¿qué hicieron los comerciantes? Se abastecieron de producto y lo compraron, claro que sí, más caro. ¿Sí? Entonces se abastecieron pensando que el paro iba a durar más. Y hasta que, lo que dice la compañera, hasta que no terminen de vender esa cantidad con la que se abastecieron, vamos a seguir nosotros notando el efecto inflacionario del paro. Eso es, digamos que es un impacto negativo. John Mauricio, ¿quieres aportar algo nuevo? Que tenías la manita levantada o se te quedó la manita levantada. No, profe, sí, la verdad, pues, o sea, no, yo quería decir, a mi opinión, aquí no se ven las dos caras de la economía, tanto como lo positivo y lo negativo a base del paro. Sí, claro. Digamos que lo positivo podría ser como en la negociación que pudo lograr el gobierno y que pudieron lograr los camioneros para que no se siguiera eh, subiendo el precio del diésel, ¿no? Digamos que eso sería lo positivo. Pero lo negativo en términos económicos es el tema inflacionario, ¿sí? Pues nosotros que vivimos en municipios, creo que todos ustedes son de Boyacá, en estos municipios no se siente tanto, los impactos, pero en ciudades grandes como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, allá se sentía, o sea, allá era terrible, porque la gente, pues, primero, pues el transporte no había. Yo estaba en Bogotá, recuerdo mucho el domingo antes de que iniciara y el domingo empezaron a bloquear, yo logré llegar, pero ya la gente que tenía que trasladarse no pudo. Entonces, no solo en temas de productos se había afectado, sino en temas laborales. Entonces, gente que no se pudo desplazar a sus sitios de trabajo, pues el transporte también, digamos que se vio afectado porque no enviaban buses. Entonces ya de Bogotá hacia Bucaramanga ya no enviaron buses, solo llegaban hasta Chiquinquirá, ya Barbosa, Puente Nacional, ya digamos que eso, digamos, muchos sectores económicos se vieron afectados por el paro camionero que duró 3 días, 4 días, no duró más, que nosotros no lo notamos mucho, pero ciudades grandes sí, ¿sí? Digamos que nosotros no lo notamos mucho porque somos municipios productores agrícolas, entonces digamos que siempre tenemos a la mano la leche, digamos que esos productos de primera necesidad. En Bogotá no, entonces allá sí se vio el fenómeno, aunque aquí también se vio un poco, pero allá más. El fenómeno como cuando antes de la pandemia, cuando empezó este rumor y la gente empezó a comprar, a comprar, a comprar. Entonces allá llegó el momento en que el lunes ya no había carnes en los almacenes. Entonces la gente no pudo abastecerse y pues lo que había era sumamente costoso, ¿sí? Pero sí digamos que el impacto positivo, como dice John, pues podríamos atribuírselo a esa negociación y lograr, digamos que los camioneros hayan logrado que el gobierno no les suba de la manera como tenía pensado, porque sí iba a subir, pero no de la manera como tenía pensado el gobierno subir el precio del diésel. ¿Listo? Esto para los hechos, ¿no? Hechos económicos. Fíjense también, bueno, ustedes van a encontrar en algunas noticias temas de reforma tributaria, que hace alusión que eso está como, es el boom de estas semanas, el tema de la reforma tributaria, que es temas de impuestos, de todo lo que nos toca pagar a nosotros en temas de cuando hacemos compras o por la cantidad de ingresos que tenemos. ¿Sí? Eso también lo van a encontrar. Yo les sugiero que ustedes acudan no a Google, sino que revisen el diario La República y el diario Portafolio, que son como estos periódicos expertos en temas económicos, o que más centran su atención en temas económicos. Ahí ustedes van a encontrar muchas noticias y muchos hechos económicos que pueden trabajar. Entonces, digamos que así es como tienen que desarrollar la actividad.
Entonces vámonos con el siguiente videíto y hacemos el debate. ¡El piso es lava! Cuidado, se caen. Hola, sean bienvenidos a este tema del flujo circular de la economía. El flujo circular de la economía es un modelo que expresa el funcionamiento de la actividad económica dentro de una economía de mercado. El flujo circular es un modelo económico que pretende explicar cómo se relacionan los agentes económicos, las familias, que son los consumidores, las empresas, que son los productores, y el sector público o Estado. Entonces, este modelo nos ayuda a comprender de qué manera estos tres agentes interactúan en la economía. Para ello, vamos a tomar algunos supuestos en cuenta. El primero es que se trata de una economía cerrada, es decir, no hay exportaciones y no hay importaciones. Las familias gastan todo su ingreso. No hay mercados financieros. No hay comercio internacional. El primer agente económico de este modelo son las familias o los hogares. El papá, la mamá, los tíos, los hijos. Esta familia son los propietarios de los factores productivos, la mano de obra, las tierras, el capital. El segundo agente económico son las empresas. Son aquellos que se encargan de producir bienes y servicios para que consuman las familias. Este modelo toma en cuenta dos mercados. El primero es el mercado de bienes y servicios, que es aquel lugar donde se ofrecen y se demandan productos o servicios que son producidos por las empresas. Es decir, en este lugar hay una compraventa o un intercambio, ¿no? Las familias compran, las empresas venden. El segundo mercado es el mercado de factores de producción. En este mercado hay una demanda y una oferta de factores productivos, de tierras, de trabajos o de capital. El esquema del flujo circular de la economía toma también en cuenta dos flujos. El primero es el flujo de insumos y productos. Este flujo simboliza el momento en que las familias venden sus factores productivos a las empresas y éstas las utilizan para producir bienes y servicios. El segundo flujo es el flujo monetario o del dinero. Entonces, las familias son los propietarios de los factores productivos, la tierra, el trabajo, el capital. Estas familias ofrecen sus productos en el mercado de factores de producción. A su vez, las empresas obtienen o demandan esos factores productivos que ofrecen las familias en el mercado de factores de producción. Esto para producir bienes y servicios como ropas, tenis, electrodomésticos, alimentos o cualquier tipo de bien o servicio. Posteriormente, las empresas ofrecen sus productos en el mercado de bienes y servicios. Es decir, ahora van a vender lo que ellos producieron en este mercado. Y las familias van al mercado de bienes y servicios y compran productos que las empresas venden en este mercado. Las familias pues compran esos bienes y esos servicios. Esto es en lo que se refiere al flujo de insumos y productos. Ahora vamos con el flujo monetario o flujo del dinero. Para ello, nuevamente empezamos con las familias. Las familias tienen que comprar bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios. Para ello, las familias tienen que desembolsar y esto viene siendo un gasto. Las empresas, por su parte,
como vendieron sus productos y sus servicios en este mercado, esto viene siendo un ingreso, dado que ya vendieron sus productos. Ahora con este ingreso, las empresas reinvertirán su dinero para producir más bienes, ropa, calzado, electrodoméstico, por el cual ocuparán más factores productivos, más mano de obra, más tierras, más capital. Entonces, las empresas tendrán que pagar en el mercado de factores de producción salarios, rentas, alquileres. Este gasto que hacen las empresas para las familias viene siendo un ingreso. Con este ingreso, las familias o los hogares vuelven a consumir bienes y servicios y volverán a gastar otra vez en el mercado de bienes y servicios, y así se hace nuevamente el flujo circular. Ahora se integra un tercer agente económico al flujo circular de la economía, que es el sector público o el Estado. El Estado tiene una función más compleja dentro de este modelo, dado que ahora va a interactuar con los dos agentes económicos y con los dos mercados. El Estado recauda impuestos. Las familias tienen que pagar impuestos por ofrecer sus factores productivos y las empresas pueden pagar múltiples impuestos dependiendo de lo que produzcan. Pero el Estado retribuye de alguna manera ese ingreso o ese dinero. A las familias, por ejemplo, le hacen pagos por transferencias. ¿Qué son los pagos por transferencias? Son gastos en seguridad social, programas sociales, de seguros de desempleo, becas a estudiantes. Y a las empresas el Estado los apoya con subsidios para que produzcan más, subsidios al campo, subsidio a diferentes sectores. El Estado tiene que jugar un papel de productor cuando las empresas o cuando el mercado no distribuye eficientemente los recursos. Entonces, el Estado es un consumidor y un productor al mismo tiempo. Por lo tanto, el Estado va a consumir productos para su funcionamiento, lo que le va a implicar pues un gasto en este mercado de bienes y servicios. Cuando el Estado es un productor, cuando el Estado produce bienes públicos, va a ocupar factores productivos. Entonces el Estado tendrá que gastar en salarios, en rentas que le ofrezcan las familias en el mercado de factores de producción. Bueno, pues este es un modelo básico para entender el flujo circular de la economía. Si lo quisiéramos hacer más complejo, podríamos meter el sector externo, el sector financiero, y eso haría más complejo todavía este modelo del flujo circular de la economía. Cualquier duda pueden dejar en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Bueno, chicos, ¿cómo nos fue con este tema del circuito económico? ¿Muy complejo? ¿Qué logramos identificar allí? Recuerden ustedes que este esquema, les voy a compartir otra vez el esquema para que nos quede más claro. Siempre me ha gustado la ciencia ficción y la idea de estar justo al borde. Recuerden ustedes que acá, en este esquema, de producción, o sea, lo que se explica aquí básicamente es, primero, cuáles son los agentes que hacen parte de ese circuito económico, de ese flujo circular de la economía, ¿sí? Acá les dicen a ustedes, digamos que los más importantes o los principales son la familia y las empresas, ¿sí? Les explican también
que hay dos mercados. ¿Sí? En este flujo circular hay un mercado de bienes y servicios, ese mercado de bienes y servicios que hace referencia a todos los productos y a todos los servicios que nosotros accedemos, y hay un mercado de factores de producción. Esos factores de producción, que lo van a ver ustedes más adelante, son tierra, trabajo y capital. ¿Sí? Entonces, en este flujo circular se intercambian bienes y servicios y factores de producción. ¿Cuáles son esos factores de producción? Tierra, trabajo y capital. ¿Sí? Entonces, de estos dos agentes económicos que hay acá, ¿quiénes ofrecen factores de producción y quiénes ofrecen mercado de bienes y servicios? ¿Recuerdan ustedes quiénes La son? familia. ¿Las familias ofrecen qué? Tierra, capital y trabajo. Exacto. Entonces, sí. Entonces, las familias son las encargadas de estos mercados, de factores de producción. Ellos ofrecen tierra, trabajo y capital. ¿Sí? Y las empresas son las encargadas de ofrecer y de producir bienes y servicios. ¿Listo? También en este flujo les hablan a ustedes de dos flujos que hay acá. ¿Sí? Un flujo de bienes y un flujo monetario. Un flujo real, le llamamos nosotros, un flujo real y un flujo monetario. Entonces, de este flujito o estas flechitas naranjas, les dicen a ustedes qué es lo que ofrece la familia. Entonces, la familia ofrece tierra, trabajo y capital, que hace parte del mercado de factores de producción. ¿A quién le ofrece la familia estos factores de producción? A las empresas. ¿Sí? Entonces, ellos le ofrecen estos factores a las empresas. ¿Y las empresas qué es lo que hacen? Vender bienes y servicios al mercado de bienes y servicios. ¿Para quién venden estos bienes y servicios? Para las familias, que son las que compran. ¿Cierto? Y bien, ese es el flujo real. Ahora viene el flujo monetario, que nos explica para quién es un ingreso y para quién es un gasto en este caso. Entonces, fíjense acá. Entonces dice, la familia. ¿La familia qué hace en el mercado de bienes y servicios? Entonces, la familia va y compra bienes y servicios. En esta compra, como tuvieron que sacar dinero, para la familia ir al mercado de bienes y servicios es un gasto, ¿cierto? Ellos gastan su dinero en el mercado de bienes y servicios. Ese dinero que ellos gastan acá llega a las empresas, que fueron las que produjeron estos bienes y servicios. Entonces, para ellos, para las empresas, es un ingreso, ¿sí? ¿Qué hace la empresa con ese dinero que le ingresa? La empresa lo que hace es pagar esos factores de producción que utilizó para poder producir esos bienes y servicios. Entonces, para ellos acá se convierte en un gasto, ¿cierto? Ese ingreso después lo convierten en un gasto porque le paga a las familias por esos factores de producción. Generalmente es trabajo, ¿no? Las familias son las que generalmente ofrecen trabajo, pero digamos que están los tres factores, tierra, trabajo y capital. Y al pagarle a las familias, para las familias esto representa un ingreso que después, como es un circuito, se convierte en un gasto cuando van al mercado de bienes y servicios y compran bienes y servicios. Digamos que esta es la manera en que se relacionan estos dos agentes económicos. Luego, les hablan a ustedes de un tercer agente, que es aquí donde nosotros nos damos cuenta que sí es importante la regulación estatal. ¿Sí? Entonces, acá llega el Estado. ¿Y cuál es la función del Estado? ¿Sí? Entonces, el Estado recibe impuestos de las empresas, que estamos hablando ya aquí de temas de política fiscal y de temas de reforma tributarias. Entonces, él, a través de esas políticas fiscales, implementa el tema de imposición de impuestos. ¿Sí? Entonces, el Estado recibe impuestos de las empresas y recibe impuestos de las familias, ¿cierto? A su vez, el Estado le brinda a las familias y a las empresas
unos beneficios, unos subsidios. En este caso, digamos que lo más conocido en Colombia de este pago por transferencias son esas, bueno, esos programas de transferencias monetarias, ¿sí? Programas como Familias en Acción, programas Adulto como mayor. adulto mayor, bueno, ustedes digamos que son beneficios, esos beneficios que ustedes obtienen son un gasto para el Estado, ¿cierto? Por ejemplo, hablaba también el video de temas de subsidio para matrículas. Muchos de ustedes son beneficiarios de política de gratuidad, ¿sí? Entonces, esos impuestos que él recibe, trata de distribuir ese ingreso en, digamos que las clases menos favorecidas y los distribuye a través de políticas públicas o políticas sociales en programas de transferencias condicionadas, ¿sí? Estas... Javier, tienes el micrófono abierto. ¿Listo? ¿Vas a hablar? Estas transferencias condicionadas, estas políticas de transferencias condicionadas, se llaman así condicionadas porque para poder recibir ese subsidio, la persona debe cumplir ciertas condiciones, por eso se llama así, ¿sí? Entonces, digamos que en el caso de política de gratuidad, les dan a ustedes unos requisitos. Antes, antes del gobierno de Gustavo Petro, eran mucho más limitadas estas condiciones, ¿sí? Limitada en la edad, tenía que estar entre 18 y 28 años, era solo para jóvenes. El gobierno del presidente Petro amplió la edad, o sea, digamos que cualquier colombiano puede acceder a esta política de gratuidad. También creo que tienen condicionado el tema del CISBEN y otra condición es que no tengan un título profesional, que no hayan obtenido título profesional, ¿sí? Entonces, digamos que este tipo de políticas y este tipo de transferencias el Estado se las da a las familias. Digamos que en el caso de Colombia, se las ofrecen a personas de escasos recursos. ¿Sí? Digamos que tengan un CISBEN bueno, en uno de los niveles más bajos, se supone. Y para las empresas, digamos que el Estado también a través de políticas implementa temas de subsidios o beneficios en términos de renta, ¿no? Entonces, con este tema de la responsabilidad social empresarial, si las empresas demuestran, digamos que los contadores me ayudarán más acá, si las empresas demuestran este tipo de aportes a la sociedad o beneficios a la sociedad, el Estado les genera unos descuentos en renta y también, digamos, los puede hasta subsidiar en algunos casos. Entonces, esta es la función del Estado y el Estado también hace parte de estos dos mercados como, digamos que tiene ingresos y también gasta, ¿cierto? Entonces, consume y gasta en estos dos mercados. Muchos, digamos, miembros de una familia pueden trabajar no necesariamente en la empresa, sino en el Estado. Entonces, hay los que trabajan en las alcaldías, en las gobernaciones, en las universidades públicas, en los colegios públicos, pues reciben ingresos del Estado y para el Estado esto es un gasto, ¿sí? Porque está gastando, está pagando un factor productivo que es el trabajo, ¿sí? Pero igual tiene que ir al mercado de bienes y servicios a consumir para su funcionamiento, ¿cierto? Entonces digamos que esta es la manera como funciona el circuito económico. Fíjense que acá nos hablan de que es un circuito o una economía cerrada. ¿Alguien me puede decir por qué hablan de economía cerrada en este caso? Porque no hay un mercado internacional. Porque no hay exportaciones, ¿cierto? Entonces el comercio internacional aquí no aplica porque sería entonces mucho más grande el circuito. También nos dicen que el sistema financiero aquí no está, ¿cierto? Entonces es un circuito muy pequeñito para una economía cerrada y que no tiene importaciones ni exportaciones. Si lo hiciéramos por una economía abierta, tendría que estar el sector externo acá y sería mucho más amplio. Pero la idea es que acá ustedes comprendan más o menos cómo es el ejercicio de
del funcionamiento de la economía con los agentes económicos. Entonces, recordemos que los agentes económicos son la familia, las empresas y el Estado. Son los tres agentes económicos y es importante que ustedes tengan claridad en este concepto y qué ofrece cada uno en este circuito, ¿sí? Entonces, recordemos que las familias son las encargadas de entregar u ofrecer los factores de producción, tierra, trabajo, capital, y las empresas son las encargadas de la producción de bienes y servicios para ese mercado de bienes y servicios. El Estado, pues, es el encargado de regular eh, esta economía, pero que también ofrece subsidios a las empresas, a las familias y que digamos que su manera de obtener ingresos de estos otros dos agentes económicos es a través de los impuestos. ¿Listo, chicos? ¿Alguien quiere hacer algún aporte acá antes de cerrar esta diapositiva? ¿Nos quedó claro? ¿O muy complejo? Bueno, esto ustedes lo van a ver en la siguiente actividad. Para esta actividad no tienen que trabajar este tema del flujo circular, pero para la próxima sí. Entonces es importante que ya vayan ustedes como revisando el tema y que vayan como conociendo cada uno de los agentes económicos que hacen parte de este circuito. ¿Listo, chicos? Entonces, para finalizar, vamos a realizar una actividad lúdica. Les voy a pasar el link a través del chat. Les voy a pasar un link para que ustedes hagan el ejercicio, a ver cómo les va y a ver quién se anima, al que le vaya bien, me levanta la manita y que se anima a hacerlo acá y lo socializamos con todos. Ya les paso este link al chat. Me dicen por favor si les llega y cada uno ingresa y realiza la actividad y me dice quién, me dicen quién, a ver si pueden darle clic, no me quedó. ¿Le pueden dar clic y los lleva a la actividad o no? No, listo. Entonces ya les paso el link por este lado. Por este ladito que lo tengo abierto. Es que lo compartiste como una imagen, profe. Ah, ¿quedó como imagen? No Sí, como quedó texto. como imagen, no abre ni mucho menos. Listo. Ya les copio acá. Ahora sí. Ahora sí creo que puede. Listo, ya pudieron. Entonces me levanta la manita el que se quiera arriesgar a hacerlo acá que pueda compartir pantalla. Me dice quién y le doy la función para que pueda compartir pantalla. O no, yo la comparto y él me va diciendo hacia dónde me voy.
¿Listo? ¿Quién se anima? ¿Todos? ¿No nos fue tan bien? Bueno, a ver, me van ayudando acá. ¿Listo? Los escucho a ver para dónde cogemos. La ciencia económica presenta una división de dos ramas. Una de estas ramas es la que describe los fenómenos económicos tal como suceden. A esta rama se le conoce como economía ilustrativa, positiva o empírica. Positiva. Positiva. Listo. Muy bien. El diagrama del flujo circular de la economía es una figura que ilustra el funcionamiento básico de la economía. En ese diagrama intervienen los agentes de la economía. Uno de los agentes es los agentes Estado. aduaneros, el Estado o la El Agencia Estado. Nacional. El Estado. Los factores de producción son elementos con los que las empresas realizan su función productiva. Entre estos factores está el capital. ¿Qué agente económico oferta este factor? ¿Bancos, Los gobierno o bancos. familias? Las familias. Las familias. Los bancos no son un agente en el que vimos. La economía normativa tiene una herramienta para su accionar. A esa herramienta o recurso la conocemos como política universal, política de desarrollo o política económica. Política económica. Cuando un gobierno imprime más dinero del necesario en una economía, se genera crecimiento económico, inflación o riqueza. Inflación. Cuando se dice que el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerlo, se conoce como renuncia de oportunidad, costo de oportunidad o sacrificio. Costo de oportunidad. Costo de oportunidad. Listo, muy bien. Y nadie se quería arriesgar. Listo, chicos. Entonces, ya con esta actividad damos por terminado nuestro encuentro. Recuerden en plataforma registrar su asistencia. Yo después cruzo la asistencia con la asistencia que me genera Teams. Les recomiendo siempre que ingresen, por favor, con su correo institucional para que me la pueda arrojar y si no me toca después ponerme a mirar la grabación y verificar quién ingresó para poder darle los puntos. Recuerde Tengo que una duda, tutora. Dime. Lo que pasa es que hace un momento me desconecté como 15 minutos porque se fue la luz y me quedé sin internet. ¿De igual aparezco en el registro de la reunión? Sí, tú me apareces, entonces me apareces que duraste 40 minutos y luego te conectaste y duraste otros 20 minutos, así me aparece. Entonces la gente que de pronto inició y duró 10 minutos y se fue, así me aparece el registro. Entonces a los que duraron 15 minutos no les doy la puntuación. ¿Listo? Pues yo estuve al principio hasta cierto punto, hasta cuando estábamos hablando de lo de la positiva y normativa, estaban terminando el tema como tal y se me fue la luz en la casa. Sí, no te afanes que ahí aparece que tú te conectaste y volviste a conectarte. Ok. Listo, chicos. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Espero que para el próximo encuentro, para nuestro próximo CIPAS de primera matrícula, asistan más porque estos puntos les sirven. A los que les fue un poco regular en el cuestionario, recuerden que
asistir a los 3 encuentros, solo a los 3. Esta es réplica y las réplicas se hacen para aquellos que no pudieron asistir al encuentro anterior, que fue la semana pasada, hace 8 días. Entonces, si ustedes asisten a los 3 encuentros, tienen 50 puntos que les pueden servir para aquellas actividades que no nos va tan bien. ¿Listo, chicos? Entonces les deseo una bonita noche y nos vemos en los foros, en Teams y en el próximo encuentro de CIPAS de primera matrícula. Que estén muy bien. Hasta luego, tutora. Gracias. Que estén bien.